Bienvenidos y bienvenidas al vídeo en el que vamos a realizar la corrección del examen PIR que ha tenido lugar en el día de ayer, día 29 de enero de 2022. Antes de comenzar con el análisis en sí mismo del examen, queríamos aprovechar y en representación a todos los miembros que formamos parte de la Academia de PIR, darles la enhorabuena por el afrontamiento que han tenido que hacer ante el examen con el que ayer nos han sorprendido desde el Ministerio, porque como veremos a continuación, ha sido un examen en el que la dificultad, una vez más, consideramos que ha sido alta. Dentro de las características generales de este examen PIR, podríamos decir que se trata de un examen más representativo, donde podríamos destacar el importante incremento en el número de preguntas de tratamientos, así como la parte de clínica. Es verdad que las preguntas han sido más cortas y nos han preguntado de una manera más directa, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones nos pedían contenidos que eran muy específicos y que de alguna manera necesitaban que el opositor hilara muy fino para dar con la respuesta correcta. Como les decía, importante destacar el incremento del número de preguntas de tratamiento psicológico, donde hemos pasado de 38 preguntas en el examen PIR de la pasada convocatoria a un total de 57 preguntas en este examen PIR. Otra de las características a destacar, que nos hemos encontrado con un menor número de preguntas donde se nos pedía o teníamos que buscar la respuesta incorrecta. Destacar también la dificultad de la asignatura de evaluación psicológica y de la asignatura de psicología social. Es verdad que la mayor parte de las preguntas de evaluación psicológica han salido desde uno de los manuales de referencia del Moreno Roset de 2019, y de la parte de psicología social destacar el aumento en el número de preguntas, la dificultad en estas preguntas, así como la aparición de una pregunta de psicología de las organizaciones, que era un contenido que desde hace muchísimas convocatorias PIR no aparecía en el examen. Por la parte de preguntas de psicología clínica, bueno, destacar que la mayoría de las preguntas han sido sacadas de manera literal del DSM-5 y nos ha sorprendido quizás que no han aparecido tantas preguntas desde el manual de Belloc como sí que sucedió en la convocatoria pasada. En la parte de tratamiento psicológico, muchísimas de las preguntas, como veremos a continuación, han salido del manual de Fonseca, tanto de la parte de adultos como de la parte de infantil. Y aprovechar para destacar aquí una cosa que nos ha llamado un poco la atención, es que nos vuelven a preguntar por trastornos neurocognitivos y nos vuelven a preguntar por trastornos sexuales. De hecho, nos llama la atención que hayan aparecido hasta un total de 4 preguntas de tratamientos para trastornos sexuales y además de dificultad bastante alta. Por último, destacar que las preguntas de la parte de experimental han parecido de alguna manera que más asequibles y más breves en cuanto a los enunciados. Bueno, en cuanto a la distribución del número de preguntas por asignatura, como ha comentado mi compañero, comentar que, bueno, tratamientos psicológicos parece que se consolida, ¿no?, como la asignatura más preguntada, pasando de un 38, 39 preguntas en la convocatoria anterior a un total de 57 preguntas en esta convocatoria. En convocatorias anteriores, ¿no?, la asignatura de clínica y la de tratamientos tendían a estar más o menos igualadas en cuanto a número de preguntas. Este año tratamientos ha pasado bastante por encima de clínica en este sentido. Psicología clínica nos mantenemos con unas 38 preguntas, ¿no?, un número muy similar al de la convocatoria pasada. Destacar también el aumento del número de preguntas en asignaturas consideradas más accesorias en este examen PIR, como han sido psicología social, ¿no?, con un total de 10 preguntas frente a 4 en la convocatoria pasada, y de psicología de la salud, con un total de 5 preguntas frente a 2 que tuvimos en la convocatoria anterior. Con todo esto, ¿no?, parece que las áreas clínicas, ¿no?, vuelven a tomar un papel muy importante en el examen PIR. También hemos tenido un aumento de las preguntas en el área de evaluación psicológica el año pasado, en la convocatoria pasada. Es cierto que ya tuvimos un incremento, ¿no?, un pequeño incremento en el número de preguntas en este área, y este año parece que volvemos a tener otro aumento. En cuanto al grado de dificultad del examen de este año, podríamos decir que la dificultad ha sido elevada, ¿no? Quizá podemos hablar de un examen algo más asequible que en la convocatoria pasada,
por el hecho de que ya podíamos anticipar que algunas de las preguntas que aparecerían en este examen estarían extraídas de manuales de referencia de reciente publicación, ¿no? Como ha sido el manual de Belloc para clínica, los manuales de Fonseca para tratamientos o el manual de Moreno Roset para evaluación. Dicho esto, ¿no? Es cierto que hemos tenido todo este año, ¿no? Para poder consolidar mucho mejor estos contenidos y poder prepararlos mejor, ¿no? Para poder tener un mejor manejo durante este examen. Sin embargo, pese a todo, como decíamos, la dificultad del examen ha sido elevada, ¿no? Por el elevado nivel de especificidad que han tenido las preguntas de esta convocatoria. Bueno, vamos a pasar a analizar el contenido de las preguntas de la asignatura de Psicología Clínica. Hemos considerado que el nivel de dificultad de las preguntas de esta asignatura ha sido medio-alto, ¿no? Por esto que hablábamos del elevado nivel de especificidad en algunas de estas preguntas, pese a que muchas de ellas eran extraídas de manera literal o casi literal del manual de SM5, han sido preguntas muy específicas, no tanto sobre criterios diagnósticos y características asociadas, sino más sobre comorbilidades, diagnóstico diferencial, marcadores diagnósticos, factores de riesgo, consecuencias funcionales. Y pese a lo que pensábamos, ¿no? Que podría suceder en esta convocatoria, que era que hubiera, ¿no? un elevado número de preguntas del manual de Belloc, de su última edición, han habido poquitas preguntas extraídas de este manual. Nos ha sorprendido también que la distribución de preguntas por tema ha sido algo diferente a lo que teníamos en las convocatorias anteriores. 6 preguntas en total sobre los trastornos sexuales, ¿no? Comprendiendo estas 2 preguntas de disfunciones sexuales, 2 de disforia de género y 2 de trastornos parafílicos, ¿no? Ha sido un elevado número de preguntas de estos temas. Nos llama mucho la atención que no han aparecido preguntas del tema de trastornos de personalidad, que es algo que no pasaba, ¿no? Desde hacía mucho tiempo, y que solamente ha habido una pregunta del tema de trastornos adictivos, que también era un tema bastante recurrente en convocatorias anteriores. Además, también hemos tenido 3 preguntas del tema de trastornos por síntomas somáticos y relacionados, que en las últimas convocatorias, ¿no? Desde hace mucho tiempo prácticamente no se preguntaba por contenidos referentes a este tema. Nos encontramos con contenidos repetidos, ¿no? Algunas preguntas sí que casi literales, ¿no? a preguntas de convocatorias pasadas, como la que puede hacer referencia al episodio psicótico breve que veremos a continuación. Otras preguntas con contenido sí que muy recurrente, ¿no? en convocatorias pasadas, como el estilo rumiativo de respuesta de Nolen-Eczema, el especificador de características melancólicas, los criterios diagnósticos de la disforia de género, en concreto en infantil, en niños, trastorno facticio aplicado a otros y algunos modelos explicativos de los trastornos de ansiedad. En esta diapositiva os presentamos una pregunta que consideramos que podría ser anulable por haber 2 posibles opciones de respuesta correcta según DSM-5. Hace referencia, ¿no? al trastorno esquizoafectivo y sobre él nos pide que seleccionemos la respuesta correcta. Consideramos que tanto la opción 1 como la opción 2 podrían ser respuestas correctas al aparecer de manera literal en el DSM-5. Este trastorno esquizoafectivo presenta una incidencia superior en mujeres que en hombres y además la edad típica de inicio es la vida adulta temprana. A continuación presentamos otra pregunta que consideramos que podría ser impugnable, también por haber 2 opciones de respuesta correctas según el manual de Belloc de su última edición. Nos preguntan por la respuesta incorrecta respecto al modelo de Barlow para la disfunción eréctil. Consideramos que tanto la opción 1 como la opción 2 podrían ser correctas por el hecho de ser incorrectas, ¿no? Parece que la presentación de distractores de carácter neutro disminuyen la activación de las personas sin disfunción sexual. Por otro lado, las personas funcionales y las disfuncionales reaccionan de manera diferente a los distractores cuando son estímulos sexuales. Por tanto, parece que estas 2 opciones de respuesta podrían ser correctas. Este es un modelo que no solo aparece en esta última edición del manual de Belloc, sino que ya aparecía en la edición anterior, en la edición de 2008. Aquí os presentamos una pregunta, ¿no? que nos ha llamado la atención por ser contenido de la CIE 11, sin embargo está recogido en el manual de Belloc y se podía responder desde ahí, ¿no? Nos preguntan por la disforia de la integridad corporal, que era un concepto ya preguntado e incluido en las preguntas de autoevaluación del propio manual de Belloc, ¿no? Nos piden que señalemos cuál es la característica principal, que sería la opción 2, ¿no? El deseo intenso y persistente de tener una discapacidad física importante. En esta diapositiva os presentamos una pregunta extraída del manual de psicopatología de Caballo, en la que se nos pregunta por la docena sucia, distorsiones cognitivas específicas de la imagen corporal que presentan o que pueden presentar las personas con trastorno de conducta alimentaria.
Nos piden el nombre de la distorsión cognitiva, que hace referencia a inferir que el aspecto de uno ha sido la causa de algo que no quería que ocurriera. Parece que la opción correcta sería el juego de culpa. Además os presentamos una pregunta, ¿no?, que podría representar, ¿no?, estas preguntas que os hemos comentado, que hacen referencia sobre todo, ¿no?, a diagnóstico diferencial, comorbilidades, ¿no?, estos contenidos extraídos del DSM-5. En concreto os presentamos esta sobre los ataques de pánico, en la que se nos pide que señalemos la opción incorrecta. ¿Vale? Parece que podría ser la opción 4, donde se nos dice que la edad de aparición de los ataques de pánico no se ha mostrado útil de cara al análisis de las hipótesis etiológicas en los pacientes. Sí que en el manual DSM-5 podemos encontrar recogido de manera literal que características tales como una aparición después de los 45 años podrían sugerir la posibilidad de que detrás de los ataques de pánico hubiera una afección médica o de que alguna sustancia, ¿no?, pudiera estar interfiriendo en este sentido. En esta pregunta os presentamos contenido similar a una pregunta de la convocatoria pasada. De hecho, el enunciado y la opción de respuesta correcta son prácticamente iguales que las que teníamos en la pregunta de la convocatoria pasada. Nos preguntan por el trastorno psicótico breve, agudo, transitorio, y cabe afirmar lo siguiente respecto a DSM-5. Se estima que representa el 9% de los casos de primer episodio de psicosis con mayor incidencia en mujeres. El resto de opciones de respuesta no aparecían de manera exacta en la convocatoria pasada, pero como os decíamos, la respuesta correcta sí que coincide. Por último, os presentamos una pregunta, ¿no?, muy recurrente en convocatorias pasadas. Según DSM-5, el trastorno de depresión mayor con características melancólicas, y bueno, como bien sabemos, está presente la anedonia o la falta de reactividad a sucesos positivos generalmente placenteros. Una pregunta muy recurrente, ¿no?, aunque preguntada de diferentes maneras. Continuamos con el análisis de la asignatura de tratamiento psicológico. El nivel de dificultad de las preguntas ha sido entre medio y alta. Y es verdad que se ha coronado como la pregunta más importante en el examen PIR de esta convocatoria. Han caído un total de 57 preguntas, una diferencia bastante considerable en relación al PIR del año pasado, donde cayeron aproximadamente unas 39 preguntas. Muchas de las preguntas, como dije en el inicio del vídeo, han sido extraídas del Manual de Tratamientos Psicológicos, tanto de adulto como infantil, del Fonseca, publicado en el año 2020. ¿Qué podemos decir de la parte de tratamientos adultos? Sin duda el tema más preguntado, el tema de psicosis, con un total de 10 preguntas. Sorprende el elevado número de preguntas, un total de 4 preguntas para tratamientos en trastornos sexuales y además con un nivel de dificultad elevado y una posible pregunta candidata a ser impugnada, que la veremos a continuación, la pregunta 141. Por la parte de tratamientos infantil, también destacar un aumento considerable en la representación que ha tenido esta área en el examen, con un total de 12 preguntas, que en relación al examen PIR del año pasado solo habían caído 4 preguntas. El tema más preguntado en esta ocasión es el tema de tratamientos para trastornos de la ansiedad, y también aparece una posible pregunta a ser candidata a impugnar, que también la veremos a continuación, la pregunta 184. Bien, vamos a comenzar con la pregunta 175, en la que nos decía: señale cuál de los siguientes procesos se utiliza para conseguir fomentar la llamada mentalización en la terapia basada en la mentalización de Bateman y Fonagy, que ha demostrado ser eficaz en los trastornos de personalidad. La respuesta correcta es la número 2, la activación de los esquemas de apego. Siguiente pregunta, una pregunta dentro de los tratamientos para los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés, es la 145, que nos dice: en la terapia de procesamiento cognitivo se retan o desafían los significados del trauma en algunas áreas en las que los pacientes tienen más dificultades. ¿Cuáles serían estas áreas? La respuesta correcta es la número 4, seguridad, confianza, poder, control, autoestima e intimidad. Como ven, es una pregunta bastante específica, es estas preguntas de las que señalábamos al comienzo que sí que había que hilar bastante fino, pero como vemos ha sido una pregunta que hemos trabajado de manera explícita y le hemos dado bastante hincapié en la parte de las clases de tratamiento de esta parte de trauma y factores del estrés, y además las hemos trabajado con las siglas que aparecen en la diapositiva de SICAP, con las siglas SICAP. La pregunta 136 nos dice: señale en qué tratamiento psicológico para la psicosis es uno de los elementos terapéuticos ayudar a crear un sentido trascendental del yo.
En esta ocasión, la respuesta correcta es la número 2, la terapia de aceptación y compromiso. Por su parte, en la pregunta 141, la pregunta esta de las que les adelantaba, posible pregunta a ser candidata a impugnación. Nos dice la pregunta, ¿entre qué valores se recomienda la recuperación de peso en personas con anorexia nerviosa hospitalizada? Bien, consideramos que puede haber un posible error en la redacción de la opción de respuesta número 1, que nos dice entre 0,2 y 0,5 kilos por semana. Sin embargo, como vemos en la parte derecha de la diapositiva, el texto que ha sido sacado de manera literal desde el manual de referencias, del manual del Fonseca de 2020, se nos dice que el intervalo sería desde 0,2 a 1,5 kilos, en lugar de 0,5 kilos por semana. Pasamos a la parte de tratamientos infantil, nos vamos a la pregunta 44 que nos dice respecto del programa de tratamiento No Worries para el trastorno de ansiedad generalizada, señala la respuesta falsa. Bien, en esta ocasión la respuesta correcta, por ser incorrecta, es la número 4. Es una adaptación del tratamiento metacognitivo de Wells para la ansiedad generalizada en población infanto-juvenil. Terminamos la parte de tratamientos yendo a la pregunta 184, una pregunta también candidata a posible impugnación. Nos dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes tratamientos o programas para el tratamiento psicológico en población infanto-juvenil no sigue un enfoque de tratamiento transdiagnóstico? Marcamos en rojo la opción de respuesta número 3 y número 4, ya que ambas no son tratamientos transdiagnósticos, con lo cual podrían existir en esta pregunta más de una alternativa de respuesta correcta. Bueno, pasamos ahora a analizar el área de evaluación psicológica. Hemos considerado que el nivel de dificultad de las preguntas de esta asignatura ha sido alto. Muchas preguntas extraídas del manual de Moreno Rosete 2019, pese a que mucho del contenido preguntado está dentro del temario, la manera de preguntar ha sido diferente a la de otros años, siendo necesario razonar la respuesta. Nos encontramos con 36 preguntas, un aumento considerable respecto a convocatorias anteriores, como ya hemos señalado anteriormente. La distribución por temas parece que ha sido similar, ¿no? Habiendo muchas preguntas sobre el tema de técnicas de observación, el tema de inteligencia, además del tema de evaluación de características psicopatológicas, donde se repiten los cuestionarios DES para trastornos disociativos y el PAI del año pasado, ¿no? Que ya aparecieron. Sorprende que del tema 7 de técnicas subjetivas han aparecido 2 preguntas sobre técnicas narrativas por las que no nos habían preguntado antes en el examen PIR. El tema 8 de técnicas proyectivas también nos sorprende porque, pese a que en convocatorias anteriores nos han preguntado mucho por técnicas que encontramos en este tema, nos suelen preguntar por la clasificación de dichas técnicas. En esta ocasión no ha sido así, sino que han profundizado algo más. Del tema 16, de otras áreas a evaluar, han preguntado sobre un cuestionario de calidad de vida y actividades instrumentales que hacía tiempo que no nos preguntaban por ello. En esta pregunta podemos ver contenido repetido, ¿no? del año pasado. Nos preguntan sobre el modelo analítico funcional y en este caso sobre qué representa el símbolo del rombo, siendo la respuesta correcta la causa original no modificable, la respuesta número 3. Aquí tenemos una pregunta sencilla que se solapa con la asignatura de personalidad, en la que nos preguntan por inteligencia fluida, inteligencia cristalizada. Quieren añadir un punto más de complejidad, ¿no? Uniendo el modelo Wechsler con el modelo de Kattelhorn, pero la pregunta no tiene gran dificultad, ¿no? Y la respuesta correcta sería la inteligencia cristalizada, ¿no? Como el contenido, ¿no? que se evalúa con el test de vocabulario. Aquí tenemos una pregunta que de nuevo aparece sobre el cuestionario DES, que ya apareció, ¿no? Una pregunta sobre este cuestionario en la convocatoria anterior. En este caso el contenido versa sobre qué mide en concreto los ítems en una escala de respuesta tipo Likert de 0 a 100, siendo clara la respuesta número 1, tal y como se observa en el comentario inicial del cuestionario, ¿no? Mediría este grado de frecuencia e intensidad de las experiencias disociativas. A continuación tenemos una pregunta de un test no conocido en el examen PIR, como es el cuestionario breve de calidad de vida o Cubrecavi, que añade algo más de dificultad al área de evaluación, ¿no? Siendo la respuesta correcta que se puede administrar mediante entrevista o cuestionario autoaplicado. Por último, tenemos una pregunta de nuevo sobre el inventario de evaluación de la personalidad, el PAI, al igual que el año pasado. Este test el año pasado fue novedoso, pero este año ya lo habíamos analizado en clase. La pregunta es compleja, pero se puede sacar, ¿no? Podemos encontrar la respuesta correcta por descarte de contenido conocido ya explicado en clase, siendo la respuesta correcta la número 2.
Se considera que el protocolo no es válido a partir de 18 o más sumisiones o respuestas dobles. Pasamos a analizar la asignatura de Psicología Clínica Infantil. Consideramos que las preguntas en este área han conseguido un nivel de dificultad media. Es verdad que las preguntas han sido sobre temas conocidos, especialmente nos han preguntado sobre trastorno del espectro autista y trastornos relacionados con ansiedad y trauma. Nos llama mucho la atención que no hayan aparecido preguntas en las que se nos pidan señalar o conocer criterios diagnósticos y edades, que ha sido preguntas típicas en el PIR en esta área de psicología clínica infantil. Es verdad que las preguntas se pueden sacar si conocíamos bien el DSM-5, y nos sorprende también que no haya salido una pregunta literal o específica sobre TDAH, aunque es verdad que, como veremos a continuación, en una de las preguntas sí que nos hacen referencia en una de las alternativas de respuesta al TDAH, ni tampoco se nos ha preguntado sobre trastornos de excreción, que han sido temas también típicos en convocatorias previas en psicología clínica infantil. El número de preguntas ha sido 7, similar al de otros años, y en concreto en el PIR del año pasado también nos preguntaron 7 preguntas desde clínica infantil. Bien, la pregunta 97 nos dice, teniendo en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5 respecto al trastorno de ansiedad por separación, nos pedían señalar la afirmación correcta, es la número 4, que nos dice que para poder realizar un diagnóstico de trastorno de ansiedad por separación en adultos, los síntomas tienen que haber estado presentes durante al menos 6 meses. Es verdad que la alternativa, como pueden comprobar, nos hace referencia a trastorno de ansiedad por separación en adultos. Sin embargo, nosotros hemos decidido ponerla en psicología clínica infantil porque desde la academia abordamos este trastorno en la parte de psicología clínica infantil. La pregunta 183 nos preguntan por los protodeclarativos y nos dice concretamente que la ausencia de protodeclarativos con 18 meses es una señal de alerta teníamos que indicar la respuesta correcta, la número 3, trastorno del espectro autista. La pregunta 192 nos dice, en lo que respecta al diagnóstico diferencial del trastorno del espectro autista con otros trastornos, es cierto que la respuesta correcta era la número 2. Las rabietas en personas con trastorno del espectro autista y en personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad difieren en el estímulo antecedente, estando más asociadas a cambios inesperados en el caso de TEA y a la impulsividad y bajo control en el caso del TDAH. Como ven, una pregunta un poco más larga. Pasamos a analizar el área de psicopatología. Nos encontramos con preguntas de dificultad baja, todo el contenido ha sido trabajado en las clases y estaba en los materiales facilitados por los profesores. Todas las preguntas sobre definiciones ya conocidas, pese a que ninguna pregunta ha sido repetida de convocatorias anteriores. El número de preguntas en esta convocatoria de psicopatología es 7, menos de lo habitual. El año pasado nos encontramos con 9 preguntas de esta área. Aquí tenéis un ejemplo de estas preguntas que comentábamos, una definición bien conocida sobre la pseudoalucinación, ¿no? En el enunciado nos hablan de una modalidad de alucinación en la que la convicción de la realidad exterior de la imagen alucinada es escasa o nula. Esta sería la opción de respuesta correcta. Podría ser confusa por la forma de estar redactada, pero estamos acostumbrados a este tipo de contenido, ¿no? Y a esta manera de preguntar en el examen PIR. Pasamos al análisis de la asignatura de psicoterapia. Consideramos que el nivel de dificultad de las preguntas de esta área ha sido un nivel medio alto. Han caído pocas preguntas de temas que tenían bastante tradición en el examen PIR, como puede ser la parte de las técnicas conductuales, y sí que es verdad que, en íntima relación con las últimas convocatorias, la mayor parte de preguntas, y además preguntas con cierto nivel de dificultad, se han centrado en las terapias de tercera generación y toda esta parte de movimiento integrador dentro de la psicoterapia. Nos han caído un total de 12 preguntas, exactamente las mismas en cuanto a número que en el examen PIR del año pasado. Lo que les decía, recordarles que nos llama la atención una sola pregunta de técnicas conductuales, una sola pregunta también de técnicas cognitivas, específicamente nos preguntan por Beck, y quizás destacar una pregunta de contenido un poco más novedoso que ha estado centrado en la terapia centrada en las emociones. Empezamos por la pregunta 176, es un contenido repetido, súper conocido por el opositor PIR, la terapia dialéctica conductual, y específicamente la pregunta decía, ¿cuál de las siguientes habilidades no es uno de los objetivos fundamentales dentro de esta terapia? Había que marcar la respuesta número 3, que es la resistencia al cambio. Pasamos ahora con una pregunta difícil, es la 166,
que dice: estudios recientes desde el análisis de la conducta han destacado el papel que juega la conducta gobernada por reglas en el desarrollo de problemas de depresión. ¿Qué sugieren los estudios realizados sobre conducta gobernadas por reglas? En este caso, la opción de respuesta correcta era la número 2. La conducta adquirida mediante instrucciones directas tiende a ser menos sensible a las contingencias ambientales. Como ven, una pregunta que requería conocer en detalle este tipo de psicoterapia. Pasamos a la 172, otra pregunta también difícil que nos dice cuál de las siguientes técnicas no forma parte de la terapia de activación conductual para la depresión. En este caso, la opción de respuesta correcta por ser incorrecta sería la número 3, mejora de rutinas y ritmos sociales. Una vez más, una pregunta muy específica que requería conocer con detalle los distintos componentes o técnicas de la terapia de activación conductual para la depresión. Por último, una pregunta bastante difícil y específica es la 161, según la propuesta de Winter, señala qué criterio debe cumplir un cliente para ser seleccionado para una terapia extraspectiva. La opción de respuesta correcta sería la número 3, es el cliente con un sistema de constructos rígidos. Pasamos ahora a analizar el área de desarrollo psicológico. Consideramos que han sido preguntas de dificultad baja, ¿no? Similar al de años anteriores. Todo el contenido ha sido trabajado en clase y estaban los materiales facilitados por los profesores. Había que razonarlas, no estaban de manera literal en los textos de referencia, pero han sido bastante abordables. El número de preguntas ha sido 6, prácticamente el mismo, ¿no?, que la convocatoria anterior y como estábamos acostumbrados a tener. Os presentamos una pregunta, ¿no?, sobre contenido muy conocido, ¿no?, y repetida de convocatorias anteriores. Nos preguntan por los niveles de desarrollo moral de Kohlberg. En concreto, ¿no?, nos plantean que estos enunciados, ¿no?, a qué nivel de desarrollo moral se corresponderían. ¿Por qué no se puede robar en una tienda? ¿Por qué te pueden pillar y te castigarían? Esto correspondería al nivel de moralidad preconvencional. Y por último vamos a presentar esta pregunta, ¿no?, que no está extraída de manera literal, ¿no?, de los manuales de referencia, pero que se saca por descarte de otras opciones que son bien conocidas en el temario habitual. Cuando los bebés se encuentran ante un objeto o situación nueva o ambigua, suelen mirar a sus cuidadores para obtener las señales emocionales sobre cómo actuar. Este fenómeno se denomina referenciación social. Pasamos a comentar la asignatura de Psicología Diferencial y de la Personalidad. El nivel de dificultad de las preguntas que han caído en este área ha sido baja. Además, la mayoría de las preguntas se han centrado en contenidos con bastante tradición en el examen PIR, con lo cual entendemos que serían en alguna medida bastante conocidas por los opositores. El número de preguntas ha sido 11, un ligero decremento en relación al examen PIR del año pasado, en donde solo cayeron 8 preguntas, y los contenidos, lo dicho, centrados en temas muy punteros dentro de esta área, como son el tema de personalidad, destacando Cattell o otros modelos factoriales, y desde la parte de psicología diferencial, centradas las preguntas en las diferencias individuales en inteligencia. Comenzamos por la pregunta número 40, es una pregunta repetida, literal, del examen PIR del año 2009. Dice la pregunta: el aumento de la media en las puntuaciones de cociente intelectual a medida que se suceden las generaciones se le denomina. Había que marcar la opción de respuesta número 3, el efecto Flynn. Pasamos a la pregunta 48, una pregunta que consideramos que es difícil, ¿vale? Había que conocer con detenimiento el modelo de personalidad de Guilford y específicamente nos preguntaba por los factores primarios dentro de este modelo. La respuesta correcta sería la 1, es un factor primario del modelo de Guilford, la objetividad. La pregunta 42, una pregunta fácil en íntima relación con la pregunta que acabamos de ver, que nos dice cuál de los siguientes autores defiende una estructura de la inteligencia no jerárquica. Como ven, se trata de una pregunta de clasificación de los distintos modelos de inteligencia. En este caso, la opción de respuesta correcta es la número 4, Guilford. Pasamos ahora a analizar el área de psicobiología. Hemos considerado que el nivel de dificultad de estas preguntas ha sido bajo, con preguntas de redacción sencilla, corta y clara, que preguntan por contenidos básicos de la asignatura, a excepción de 3 de estas preguntas que sí que tendrían una dificultad media elevada. Nos encontramos con 12 preguntas, un número similar al de convocatorias anteriores, aunque un poquito menor, y nos encontramos con una pregunta repetida sobre la modalidad sensorial del núcleo geniculado lateral del tálamo. Aquí os presentamos una pregunta de las complejas que hemos señalado anteriormente.
¿Cuál de estas áreas no interviene en la inhibición de la conducta? La respuesta correcta sería la 4, el núcleo arqueado. Esto es contenido básico del sistema regulador de la conducta motora. Sin embargo, en este caso, preguntan por un aspecto no tan habitual que se suele mencionar de las funciones del córtex premotor suplementario, como es la función inhibidora. A continuación tenemos otra pregunta compleja, la 210, con respecto al área de fusión de Panum y su relación con el horópter en la percepción visual de la profundidad, donde es menor el tamaño del área de fusión de Panum. La respuesta correcta sería la 2, en el entorno del punto de fijación. Es una pregunta, como veis, muy específica y fuera del temario habitual. En este caso hace referencia al mecanismo de fusión de imágenes retinianas dispares y al margen de tolerancia de dicha disparidad en función de la posición del objeto fijado en el campo visual. Pasamos a analizar la asignatura de Estadística Experimental y Psicometría, una de las grandes temidas en el examen PIR. Sin embargo, consideramos que el nivel de dificultad se podría considerar un nivel de dificultad moderado. ¿Por qué moderado? Porque es verdad que los contenidos que han caído en esta parte han sido contenidos que han sido muy trabajados porque hacían relación a contenidos con bastante relación en el examen PIR. Sin embargo, nos llama la atención que la manera de preguntarlo no ha sido de una manera literal, y es verdad que muchas de las preguntas había que abordarlas desde otro tipo de razonamiento. Han caído un total de 8 preguntas con un ligero decremento en relación al examen PIR del año pasado, donde cayeron 10 preguntas. Pasamos a analizar la pregunta 33, es una pregunta de contenido repetido. Si la respuesta de un sujeto a un ítem depende de su respuesta a otro u otros ítems del test, ¿qué supuesto de la teoría de respuesta al ítem se está incumpliendo? La respuesta correcta es la número 4, la independencia local. Como vemos, se vuelve a preguntar por la teoría de respuesta al ítem, tal y como se ha hecho en las últimas, me atrevería a decir, las últimas 3 convocatorias PIR. La número 32, una vez más, una pregunta de contenido repetido. Cuando en el análisis de la variancia unifactorial no se cumple el supuesto de homoscedasticidad, en vez de la F ordinaria, ¿cuál de las siguientes pruebas convendría emplear? En este caso, la opción de respuesta correcta sería la número 1. Y terminamos el análisis de esta asignatura con una pregunta bastante complicada y fuera del temario habitual. Es la pregunta número 31. Si en una regresión logística binaria tenemos un predictor categórico con 4 niveles, ¿en cuántas variables dicotómicas se transformaría para emplearlo en el modelo? La opción de respuesta correcta es la número 2. Pasamos ahora a analizar el área de psicología social. Consideramos que el nivel de dificultad de esta asignatura, tal y como ya habíamos adelantado al inicio del vídeo, es alta. De hecho, hemos tenido hasta 4 preguntas fuera del temario habitual. Destacar que tras muchas convocatorias, además, vuelve a aparecer una pregunta de psicología de las organizaciones, lo cual no estábamos acostumbrados, ¿no?, a tener. Os mostramos una pregunta sobre contenido repetido. ¿Cuál es la principal aportación que realiza la teoría de la conducta planificada a su predecesora, la teoría de la acción razonada? La respuesta correcta sería la número 3, la introducción del componente control conductual percibido. Pasamos ahora a analizar las preguntas fuera del temario habitual que nos hemos encontrado en esta asignatura. ¿Qué proceso analiza la teoría de los estados de expectativas formulado por Berger y colaboradores? La respuesta correcta sería la número 2, la emergencia del estatus en las personas que integran los grupos. La número 20 también parece que es una pregunta fuera del temario habitual. Según el modelo de contenido de los estereotipos propuesto por Fisk, la combinación de percepción de cordialidad, calidez baja y competencia alta en un exogrupo produce envidia. Por último, otra de las preguntas fuera de temario habitual sería la número 21. El modelo de disociación de Devine se centra en el conflicto que experimentan las personas no prejuiciosas o poco prejuiciosas entre sus respuestas automáticas de prejuicio y sus creencias personales. Para terminar con esta asignatura, os vamos a mostrar la pregunta que ha sido extraída, ¿no?, de la parte de psicología de las organizaciones. Es la pregunta número 38. Respecto a la necesidad de logro, señale la alternativa correcta. Parece que sería el número 3. Las personas con necesidad de logro alta prefieren tareas de dificultad media. Bien, pasamos a analizar ahora la asignatura de Psicología de la Salud. El nivel de dificultad de estas preguntas consideramos que ha sido baja porque los contenidos también han sido muy conocidos. En tradición, en el examen PIR, se ha preguntado por conceptos como el set point, la teoría de la puerta, la teoría de la acción planificada. Quizás
la posible dificultad en este tipo de preguntas ha sido en que teníamos que falsear la pregunta, ¿vale? Se nos pedía buscar la opción de respuesta incorrecta. Nos llama la atención en el número de preguntas, que han sido 5. Ha habido un incremento en relación al examen PIR de la convocatoria pasada, en la que solo cayeron 2 preguntas. Bien, la pregunta 200 nos dice: el sobrepeso y la obesidad constituyen factores de riesgo importantes para la salud que se han asociado a distintas enfermedades físicas. Señale cuál de las siguientes no lo está o lo está en menor medida. La respuesta correcta sería 1, la hiperuricemia. Es una pregunta que se puede contestar desde el Manual de Amigos de reciente publicación en el año 2020. Pasamos, por último, a analizar la asignatura de Psicología Básica. Consideramos que las preguntas han sido de una dificultad media, son conceptos muy conocidos y explicados en clase, pero hay pocas preguntas repetidas. En general, las preguntas han sido sobre conceptos menos extraños que convocatorias anteriores. Nos encontramos con 9 preguntas, similar a años anteriores. En la convocatoria pasada tuvimos 7, de una dificultad bastante más elevada. La distribución del temario nos ha llamado la atención, ¿no? La distribución del temario que han preguntado en esta convocatoria, puesto que ha sido diferente a años anteriores, encontrándonos con hasta 3 preguntas de los temas de pensamiento y lenguaje, temas que han sido poco preguntados tradicionalmente en el examen PIR. Pasamos a analizar 2 de las preguntas de contenido repetidos, ¿no? de convocatorias anteriores. Primero tenemos la pregunta número 1: ¿qué mecanismos o sustancias visuales diferentes propuso Hering en su propuesta original de la teoría de los procesos oponentes para la percepción de los colores? La respuesta correcta sería la número 1, los mecanismos brillo, contraste e intensidad. Pasamos a la pregunta número 2, también contenido repetido de años anteriores: ¿en qué consiste el problema de la Torre de Hanói utilizada en el campo de la investigación, de la resolución de problemas y de la planificación? La respuesta correcta sería la número 3, en 3 pivotes con discos de diferente tamaño que deben trasladarse del pivote inicial al pivote final con algunas restricciones. Y ya por último, recordaros que tenéis disponibles estas 2 aplicaciones. Por un lado, el Estimapir, donde podéis meter vuestras respuestas. Conforme el Ministerio publique la plantilla provisional, actualizaremos el Estimapir para que tengáis, ¿no?, las posiciones, los puestos más aproximados posibles, ¿no? Por otro lado, vais a tener disponible también la aplicación Impugnapir para poder debatir, compartir aquellas preguntas que consideráis que podrían ser impugnables, bien por anulación, bien por cambios de respuesta correcta. Vale, y hasta aquí el vídeo del examen comentado de este PIR del año 2021. Esperamos que sea un vídeo que les pueda ayudar, sobre todo para resolver algunas de las preguntas que han sido ciertamente conflictivas en esta convocatoria. Y poco más que decirles, en nombre de Laura, en el mío y en representación a toda la academia, desearles mucha fuerza, mucha energía, que sabemos que los post-PIRes no suelen ser fáciles. Así que, bueno, un abrazo enorme y, si se puede, a descansar estos días, que se lo han merecido. Un fuerte abrazo.